Bienvenidos hermanos y hermanas a esta séptima lección de nuestra escuela dominical. Pongámonos primero en la presencia de Dios que está con nosotros siempre y pidámosle que sea su palabra la que nos traiga su mensaje de salvación en este día. Oremos. Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza, concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la esperanza bendita de la vida eterna que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con los protagonistas de nuestra fe. La semana pasada, en la lección 6, escuchamos de María, la Madre de Jesús, que estuvo cerca de su Hijo por toda la vida y que está ahora en su gloria con Él. Y hoy, para no alejarnos tanto de la familia, entonces vamos a escuchar del primo de Jesús, Juan el Bautista. La historia de Juan el Bautista tiene muchos elementos del poder de Dios y de milagro, empezando precisamente por su concepción, porque Zacarías e Isabel eran viejitos, ya no podían tener hijos, de alguna manera ya habían perdido la esperanza de tener un hijo y no habían podido tener hijos, y esa era su oración siempre. Zacarías era un sacerdote y el día en que le correspondió hacer la ofrenda en el altar de altares, entonces se le aparece el arcángel San Gabriel, ¿verdad? El arcángel San Gabriel estaba muy ocupado en esos años haciendo estos anuncios de que Dios concede el milagro de la vida a través de su presencia y de su autoridad. Y le dice a Zacarías que su esposa va a tener un hijo. Y Zacarías no lo puede creer. Sencillamente dice, estamos demasiado viejos. No puede ser. Y entonces, después de haber anunciado eso, el arcángel Gabriel le dice a Zacarías, por no haber creído, tú vas a mantenerte en silencio. De hecho, vas a quedar mudo por todo este tiempo. Y por todo ese tiempo en que Isabel estuvo embarazada, entonces él no podía hablar. Y cuando nació, cuando lo fueron a bautizar, cuando lo fueron a circuncidar, ¿verdad? Entonces le preguntaron a Isabel, ¿cómo se va a llamar? Le vamos a poner el nombre de su padre, Zacarías. Y Isabel dice, no, se va a llamar Juan. ¿Pero por qué? Dicen, si realmente no hay nadie en la familia que se llame Juan. Entonces le preguntan a Zacarías si él escribe, su nombre es Juan. Inmediatamente se le desenvuelve la lengua, puede hablar y alaba a Dios con el cántico que llamamos de Zacarías. Y una parte de ese cántico, entonces Zacarías habla de su propio hijo y le da gloria a Dios, porque Él es el que va a estar anunciando la buena nueva de salvación adelante de Jesucristo, que va a ser el Salvador que Él va a anunciar. La siguiente ocasión que escuchamos de Juan el Bautista es lo que escuchamos precisamente la semana pasada, cuando María va a visitar a su prima Isabel, y entonces los dos seres que están en el vientre de esas dos madres se comunican y tienen esa presencia, saben que están presentes. Y dice Isabel, entonces, la criatura que estaba en mi vientre se estremeció de alegría al verse en presencia de nuestro Salvador. Hay muchas partes de los evangelios donde escuchamos acerca de Juan el Bautista, de todo su ministerio a través de su vida. Yo quisiera concentrarme solamente en algunas cosas, en algunos elementos que identifican a Juan el Bautista. Por supuesto que él se llama Juan el Bautista porque bautizaba.
era parte de su ministerio, pero bautizar no era lo principal. Él era un profeta, él era una figura espiritual que traía el mensaje de Dios al mundo. Se retiraba al desierto, ¿verdad? E invitaba a las personas que fueran al desierto con él. Se dice que la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel del monte. Quiere decir que él tenía una disciplina personal donde él podía alejarse básicamente del mundo para poder conectarse con Dios y conectarse con las personas que venían a consultarlo a él. Él invitaba a la conversión y el arrepentimiento. Ese era el bautismo, ¿verdad? Se dice que a las personas que venían a convertirse y a arrepentirse, a empezar una vida nueva, los bautizaba con agua en el río Jordán, incluyendo a Jesús mismo. Ese aspecto de humildad de Juan y de Jesús, que viene a pedirle que lo bautice. Y Juan el Bautista, por supuesto, le dice a Jesús: yo debería ser bautizado por mí, no tú estás pidiéndome que yo te bautice. Y en ese momento, por supuesto, es una de las epifanías, es una de las revelaciones de Jesucristo como Dios mismo, donde al bautizarlo Juan, viene un Espíritu Santo como una paloma y se escucha la voz de Dios Padre Celestial, que lo ha escogido como hijo mismo de él. Juan el Bautista tiene ese privilegio de bautizar a Jesús y de preparar el camino para él. Si me permiten, yo quisiera leer con ustedes un pasaje donde se describe un poquito de lo que era y de lo que él definitivamente no pretendía ser. El pasaje que quiero leer con ustedes es del Evangelio de San Juan, capítulo 1, del versículo 19, si no estoy mal, hasta el 37. Entonces dice: este es el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él, y confesó claramente: yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar: ¿quién eres, pues? ¿El profeta Elías? Juan dijo: no lo soy. Ellos insistieron: entonces, ¿eres el profeta que ha de venir? Contestó: no. Le dijeron: ¿quién eres, pues? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué nos puedes decir de ti mismo? Juan les contestó: yo soy una voz que grita en el desierto, abran un camino derecho para el Señor, tal como lo dijo el profeta Isaías. Los que fueron enviados por los fariseos a hablar con Juan le preguntaron: pues si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les contestó: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay uno que conocen y que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en el lugar llamado Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba allí otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Juan, como lo dice él mismo, citando al profeta Isaías, es esa voz que clama en el desierto: abran el camino para el Señor.
yo no soy el Mesías. Él mismo lo dice y lo niega. Yo no soy el que ha de venir, pero hay otro que es a quien se le encarga la salvación del mundo. En su humildad dice, yo ni siquiera merezco desatarle las correas de sus sandalias. Juan el Bautista vivía una vida de disciplina, una vida de austeridad, una vida de sencillez y una vida de humildad. Siempre supo ocupar su lugar. Hay un pasaje muy bonito que a mí me encanta, cuando sus discípulos están tratando de insinuarle a Juan el Bautista de que Jesús también está empezando a bautizar. Él dice, Él debe crecer, yo debo menguar, yo me debo hacer más pequeño. Jesús, Cristo, se debe hacer más grande, yo me debo hacer más pequeño. Yo creo que si esa fuera la única enseñanza que nosotros nos pudiéramos quedar de Juan el Bautista, sería suficiente. Que Jesús siempre crezca, que nuestro Salvador, que Dios siempre crezca y que nosotros disminuyamos nuestra importancia. Juan el Bautista es un profeta y los profetas anuncian la verdad. Por un tiempo Juan el Bautista fue muy popular. Dice que toda la gente iba haciendo fila para que él recibieran ese sentido de conversión personal a la que eran invitados, de arrepentimiento y a ser bautizados en el río Jordán. Pero los profetas son personas que también dicen la verdad. Y la verdad, a veces, para quienes no estamos preparados a escucharla, duele. Por ejemplo, a los saduceos, dice que algunos de los saduceos, tal vez por curiosidad, los saduceos y los fariseos vinieron también a ser bautizados. Y él no se escondía a palabras, le dice raza de víboras, y los insulta y dice, ¿creen que ustedes simplemente vienen aquí? Ustedes básicamente no están llamados a recibir el bautismo. Y estos líderes religiosos realmente no reconocían que ellos fueran pecadores. Por eso era que Juan el Bautista les decía la verdad. Ellos no vienen a arrepentirse de nada, simplemente ellos piensan que son santos. Ellos piensan que ya tienen la perfección y siempre se creen arriba de los demás. Entonces, Juan el Bautista siempre dice la verdad. Y así como el profeta que dice la verdad, entonces básicamente así vivió y así murió. Porque cuando él le dice la verdad al rey Herodes acerca de su matrimonio con la esposa de su hermano, entonces precisamente el rey Herodes lo pone en la cárcel por desafiarlo. Y Herodías, que era la esposa, siempre estaba tratando de encontrar un momento para matarlo, porque básicamente lo odiaba por haberla criticado a ella por estar ahora con el rey. Y encontró, como ya sabemos la historia, ese momento cuando su hija danza para el rey y el rey queda tan encantado que le dice, pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Y entonces, por supuesto, la muchacha va a hablar con Herodías. Herodías dice, aquí está precisamente la ocasión en que me voy a vengar de Juan el Bautista. Y le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La hija de Herodías entonces llega a donde el rey y le dice, quiero que me traigas inmediatamente en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así Juan el Bautista muere como mártir, como profeta, diciendo y viviendo la verdad, por la cual él se entregó durante toda su vida. Juan el Bautista es esa figura que nos enseña disciplina personal, espiritual, que nos enseña una vida de sacrificio, una vida de humildad, una vida de austeridad, una vida dedicada a reconocer nuestras faltas, a pedir perdón ante Dios y a caminar en el camino que Dios nos traza. Jesús mismo le reconoce como el mayor de los profetas. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, siempre está conectado de tratar de saber qué es lo que está pasando allá afuera, y de hecho manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú?
¿verdad? ¿Eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar otro? Jesús le contesta, díganle a Juan el Bautista lo que están viendo. Y básicamente lo que estaban observando era el poder de Dios haciendo milagros derecha e izquierda de Jesús con la presencia y con el poder de Dios. Y después de que esos discípulos regresan a decirle a Juan el Bautista, entonces Juan dice de él, les digo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan. Ninguno ha sido más grande que Juan. Esas son las palabras de Jesús, nuestro Señor. De esta manera, hermanos y hermanas, los invito a que traten de leer los evangelios donde se encuentran estos pasajes de Juan el Bautista. Nos acercamos ahorita al Adviento, que es cuando empezamos a escuchar de esta gran figura de Juan el Bautista en preparación para la Navidad. Pongámonos en la presencia del Señor, dediquemos nuestra vida a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, de tal modo atrae nuestro corazón hacia ti, dirige nuestra mente, inspira nuestra imaginación y gobierna nuestra voluntad, que seamos totalmente tuyos, dedicados por completo a ti. Te rogamos nos uses según tu voluntad y siempre para tu gloria y bienestar de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.